Buenos días, jóvenes. Bien, todos pueden ver la pantalla. A los jóvenes, todos pueden ver la pantalla. Estoy en la pizarra. Sí, sí, se ve. Ok, Se ve. bien. Este es el banco de preguntas de la continuación.
¿De acuerdo? De los ejercicios que estábamos viendo el día sábado. El día sábado habíamos visto bastante eh, preguntas teóricas. Ya les, ya les dije que son, por lo menos esta primera parte, hay harta teoría. Entonces eso ya es tema de que ustedes vayan repasando. ¿De acuerdo? Eh, Ahora vamos a hacer operaciones en notación científica. ¿De acuerdo? Estoy jalando el ejercicio del banco de preguntas. Mismo banco de preguntas que está en el acceso Drive. ¿De acuerdo? Bien, bien. Entonces, la pregunta dice, tengo la pregunta número 40 en la operación 8,25 por 10 a la 3 más 9,41 por 10 a la 3. Su resultado es, y acá tengo las 5 opciones. ¿Sí? Tengo que elegir la respuesta correcta. Bien, lo primero que debo identificar en este tipo de operaciones, bien, les decía, lo primero que debo identificar es que las dos expresiones estén elevadas a la misma potencia. ¿Sí? En este caso, bueno, aquí no lo copió con el superíndice, pero la expresión es la siguiente. Tengo 8,25 por 10 elevado al cubo más 9,41 por 10 elevado al cubo. ¿De acuerdo? En este caso, lo primero que identifico es el exponente. ¿Sí? Son iguales. Entonces, es una suma simple y sencilla. ¿De acuerdo? Esto es 6. Esto es 6. Y acá tengo 17. ¿De acuerdo? Estoy manteniendo el mismo orden de la coma. ¿De acuerdo? Solamente estoy realizando el ejercicio. Y si mantengo el orden de la coma, ¿sí? De los dos valores, momentáneamente este es mi primer resultado. Sin embargo, no es correcto. ¿De acuerdo? O sea, quiero decir de que está mal expresado. ¿Por qué está mal expresado? Porque esto no se traduce en esa expresión, ¿no es cierto? Aquí el valor que no cumple es A, porque A debe ser un valor mayor o igual a 1 y menor que 10. ¿De acuerdo? Bien. Entonces debo hacer un paso más para que tenga esta expresión expresada, redundando, este valor expresado en notación científica correctamente. ¿De acuerdo? Debo recorrerla como un espacio al lado izquierdo, lo cual quiere decir de que la potencia va a incrementarse en un valor.
Lo que voy a tener es 1,766 por 10 a la cuarta. Este es mi resultado final. ¿De acuerdo? Entonces vengo, identifico cuál es, ¿sí? Y selecciono en las opciones. ¿De acuerdo? En este caso, como las potencias de la base 10 son iguales, la operación es completamente sencilla, ¿sí? En la suma de dos valores con decimales, realizo la suma, lo expreso correctamente en notación científica y busco la respuesta. En este caso es sencillo. Ahora vámonos complicando un poquito más. Bien, demos minutos, jóvenes, por favor. Bien, gracias, Juan. Seguimos entonces, tenemos la pregunta número 41 dice, en la operación 4,5 por 10 a la 5 menos A es igual a 7,4 por 10 a la 4. El valor de A es... ok. Bien, en este caso tengo un valor que es restado por otro valor que no conozco y me da el resultado. ¿De acuerdo? Lo que tengo es B menos A es igual a C. Y lo que me preguntan es cuánto vale A. A va a valer B menos C, va a ser igual a A. ¿De acuerdo? Solo estoy pasando esto al otro lado del igual. ¿Sí? Cambia su signo. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar el valor de A, necesito hacer B menos C. ¿De acuerdo? Lo que tengo que hacer es 4,5 por 10 a la 5 menos el valor de C. 7,4 por 10 a la 4. ¿De acuerdo? Ahora, pregunto, ¿puedo hacer la resta exactamente igual como la pregunta anterior?
Primero hay que igualar los exponentes. Correcto. Tengo que igualar los exponentes para hacer la resta directa. ¿De acuerdo? Entonces tengo dos opciones. O reduzco este exponente o incremento este exponente. ¿De acuerdo? El paso más sencillo, ¿sí?, que yo tomo es incrementar este valor. ¿Sí? Este número va a incrementar en su potencia. ¿Cómo logro eso? Recorriendo un espacio, la coma decimal. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a tener 4,5 por 10 a la 5 menos, en este caso voy a recorrer la coma hacia la izquierda, ¿sí? Esta potencia va a subir un valor y voy a tener 0,74 por 10 a la 5. ¿Sí? Ahí sí puedo hacer la resta. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es, anoto el cero imaginario, ¿sí? Hago la resta, acá son 6, acá son 7, ¿sí? Y acá queda 3. 3,76 por 10 a la 5. ¿De acuerdo? Entonces vengo y selecciono la respuesta correcta. En este caso es el inciso A, 3,76 por 10 a la 5. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda en esto? ¿O en el anterior? ¿Alguien? ¿Nadie? No se entendió. Sí. Bien. Y entonces necesito toda su atención. La pregunta 42 dice, en la operación
3,5 por 10 a la menos 6 menos 0,8 por 10 a la menos 5 por 0,00015 elevado a la menos 1. El resultado es... Bien. Si se fijan, ¿qué debo hacer primero? ¿Qué debo hacer primero, jóvenes? ¿Qué debo resolver primero? Lo del paréntesis y también los exponentes que están entre los paréntesis. Ya es un poco vago, pero sí. Lo primero que se resuelve, jóvenes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, tengo A más B por un valor C, ¿de acuerdo? Lo primero que se resuelve es esta suma, ¿sí? Esta llamémosle que nos va a dar un valor de D, y recién debo realizar esa suma, perdón, esa multiplicación, y recién voy a tener el resultado, ¿de acuerdo? Lo primero entonces es resolver la suma o resta, ¿sí? Del paréntesis, antes de realizar la multiplicación, ¿de acuerdo? Bien, ahora, tengo 3,5 por 10 a la menos 6 menos 0,8 por 10 a la menos 5. Todo eso por 0,000, ¿cuántos ceros hay? Tengo 3, tengo 5. 15, eso está elevado a la menos 1. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, vamos, fíjense por favor acá en en los exponentes, ¿sí? Estos dos exponentes no son iguales. Primero que identifico, no son iguales. Tengo que llevar o este más abajo a un menos 5 o este llevarlo a un menos 6. Cualquiera de las dos opciones. Ahora, este valor de acá, jóvenes, por favor, fíjense. Tengo acá un número elevado a una potencia de menos 1. ¿Verdad? Esto de acá ya lo hemos resuelto. O sea, ya sabemos cómo hacer. Ahora vamos a trabajar sobre cómo trabajar este valor. Aquí esto, no supongamos, o sea, ya sabemos que esto nos va a dar un valor, ¿cierto? Un número elevado a una potencia de lo que sea. Por, acá tengo esta expresión. Esto está expresado no está en notación científica, ¿de acuerdo? Está en forma decimal. Entonces, lo primero que debo hacer es colocarlo en notación científica para estar en igualdad de condiciones, ¿de acuerdo?
Entonces yo lo debo anotar como 1,5 por 10. ¿A la cuánto es esto? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora es más 6 o menos 6. No sé. Menos 6. La coma está recorriendo hacia la derecha. Cuando va a la derecha es negativo. Cuando va a la izquierda es positivo. ¿De acuerdo? Sin embargo, no termina ahí. Esto es solamente estoy trabajando con el valor. Y todo esto está elevado a la -1, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Esto es importante, jóvenes, que se den cuenta aquí. Ahí se puede multiplicar. No. Acá lo que tengo que hacer es aplicar una propiedad de la potencia. Si recuerdan la clase, Lo ponemos como un dividendo y cambiamos el signo al exponente. correcto. Debo trabajar con esta propiedad. Lo voy a colocar acá. Yo tenía, cuando a es elevado a la -n, esto es igual a 1 sobre a elevado a n. ¿Recuerdan? Sí. Ok. Ven que no es al pedo. Necesitamos aplicar esta propiedad de la potencia para que yo pueda trabajar con este valor. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense el siguiente dato. Aquí tengo -6, aquí tengo -5 y aquí tengo -6. La pregunta es, ¿este llevo a -6 o estos dos los bajo a -5? ¿Qué es más fácil? Los a menos Debo, 6. debo trabajar este y llevarlo a 10 a la -6. ¿De acuerdo? Eso es lo que debo trabajar. Bien, entonces tengo 3,5 por 10 a la -6 menos. ¿Cómo logro que este de -5 baje a -6? Pone la coma a la derecha para sumar 1 más. 8 por 10 a la menos 6. Correcto. Muevo la coma hacia la derecha. 8,0, si quieren verlo, por 10 a la -6. Cierro paréntesis. Y esto hasta aquí lo voy a dejar igual. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense. Lo voy a colocar acá. 8,0 menos 3,5. ¿Cuánto es eso? 5 menos 10 son 5. Este queda en 7. 7 menos 3, 4,5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces tengo menos 4,5
por 10 a la menos 6 por, ahora, esto aquí debo aplicar esta propiedad, ¿de acuerdo? Entonces digo 1 sobre 1,5 por 10 a la menos 6. ¿De acuerdo? Dato importante, joven. Mucho cuidado acá con esta propiedad. No quiere, esto de acá que ustedes ven, no quiere decir de que puedan multiplicar menos 1 por menos 6 y alegremente ir y cambiarle el signo del exponente. Eso no se hace. ¿De acuerdo? Para eso existe esta propiedad. Ahora, simplificado esto tengo menos 4,5 por 10 a la menos 6 dividido 1,5 por 10 a la menos 6. Me olvido un momento de los exponentes y digo 4,5 dividido entre 1,5, 3. 3. Menos Negativo. 3. Menos 3. Ahora, fíjense acá. Por 10 a la menos 6 y por 10 a la menos 6. Quiere decir de que este valor, si yo lo transformo así, es 4,5 ¿sí? Y debo tener 6 espacios. O 5 ceros. 1, 2, 3, 4 y 5. La coma va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menos. Dividido. 1,5. Y lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos los espacios? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿De acuerdo? Fíjense acá. Estos ceros se anulan con esta misma cantidad de ceros. Entonces lo que tengo es 45 dividido entre 15. O menos 45 dividido entre 15. Menos por 10 a la menos 6 dividido entre por 10 a la menos 6 se van a anular. ¿De acuerdo? Y este es mi resultado final. Fíjense qué importante es identificar con qué número trabajar o qué número ir a toquetear para resolverme todas las ecuaciones. Parecía complicado, pero con un simple movimiento se transforma.
Es que en la arriba nos faltó un cero más. Pues una Ah, coma sí. de mitad. Ya. Falta un cero acá, ¿no? Ok. Ya. Va. Bien. Gracias por la observación. ¿Dudas hasta acá? Dividen, pues, jóvenes. 4,5 dividido entre 1,5. O lo que es igual 45 dividido entre 15. De ahí sale el -3. Bien. Uno de sus compañeros pregunta, ¿cómo cambiamos el 0,8 a 8? Bien. 0,8 por 10 a la -5 es igual a 8 por 10 a la -6. Lo único que estoy haciendo es recorrer la coma. Y dijimos que si la coma recorre hacia la derecha, ¿sí? El número se hace más pequeño. -5, o perdón, -6 es más pequeño que -5. ¿Sí? ¿De acuerdo? Solamente estoy recorriendo la coma para, para adaptar este valor o esta potencia de 10 y lograr trabajar aquí. Solamente para eso. ¿De acuerdo? El número no creció ni se hizo más pequeño. El valor de 0,8 por 10 a la -5 es el mismo valor que 8 por 10 a la -6. Solamente estoy cambiando la forma de la notación científica. ¿De acuerdo? El valor es el mismo. Lo cambio para poder trabajar con la misma potencia base 10, lograr resolver primero esta resta y después realizar la división. ¿De acuerdo? No estoy haciendo nada más.
Bien, joven. Necesito un voluntario para este ejercicio. Bien, lo pregunto de nuevo. Necesito un voluntario que tenga ganas de Inciso ingresar a A. la... No, no quiero la respuesta, jóvenes. Quiero Ah, que digan cómo logran resolverlo. Porque yo puedo decir también es inciso B, digamos. Un voluntario jóvenes que tenga ganas de ser universitario y logre identificar la secuencia, cómo se debe trabajar. Primero hago esto, después hago esto. Y la regla me dice que debe ser esta. Eso necesito, jóvenes. Análisis. Tengo este valor. ¿Qué hago con este valor? ¿Qué necesito? cuando el último número termina en 5, vemos si el número anterior es impar o par. Si es impar, le aumentamos un número. Si es par, lo dejamos así. Ya. Dice, necesito redondear la siguiente cantidad a tres cifras significativas. ¿De acuerdo? Analizo el valor. 8,66501. Tengo 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? El 5, aquí lo voy a hacer más grande. Tengo 8,66501. Tengo 1, 2 y 3. La cifra que debo omitir es el número 5. Bien. ¿Qué regla debo utilizar? Tiene que ser mayor o igual a 5 y el número que producía aumenta. A ver, tenía una regla cuando el número a omitir era mayor a 5. Tenía otra regla cuando el valor que iba a omitir era mayor a 5. Y tenía una regla que me decía, cuando el número a omitir es 5, debo ir a identificar, ¿no es cierto? Si era seguido de 0, hacía una cosa. Y si no era seguido de 0, hacía otra cosa. ¿De acuerdo? Si el número siguiente a 0 es sí. Si el número siguiente de 5 es 0, no se aumentaba ni un número al anterior. Y si es otro número diferente a 0, sí se le aumentaba un número más. ¿Estás de acuerdo con su compañero? Solo que el siguiente número no es igual a 5.
Dice, si la cifra que se omite es igual a 5 seguido de cualquier dígito diferente de 0, se aumenta una unidad al dígito precedente. Nuevo, si la cifra que se omite es igual a 5, seguido de cualquier dígito diferente de 0, ¿cuántos dígitos tengo acá? Tengo el 0 y tengo el 1, ¿no? Sí. Ya. Gracias a este 1, que ven acá, voy a subrayar. Lo vamos a resaltar donde estoy aquí. Este hace que esta regla se cumpla. ¿De acuerdo? Entonces dice que este valor precedente va a aumentar un número. 8,67. Ese sería el valor redondeado de esta expresión a 3 cifras significativas. Entonces no solo se toma en cuenta el número siguiente al 5, sino los otros números más que siguen. Tipo, en este caso hay 0, 1 y se toma en cuenta también ese 1. Pensé que solo se toma en cuenta el Ya, número siguiente al ya. 5. A ver, se los voy a exagerar. Si el número fuera, vamos a hacerlo con otro color. Si el número fuera 8,66500000001, el ejercicio me sigue pidiendo, redondee a 3 cifras significativas. 1, 2, 3. El valor de 5, ¿sí?, es el que voy a omitir. ¿De acuerdo? La primera regla de redondeo no se aplica, la segunda regla de redondeo no se aplica y la tercera regla me dice, ¿es igual a 5? Sí. ¿Es seguido de 0 o no es seguido de 0? Es seguido. Y es seguido de cualquier dígito diferente a 0. Aquí tengo 1. ¿De acuerdo? Así sean 1.000.000 de ceros, si dentro de eso hay un valor distinto, ya se cumple esta regla. ¿De acuerdo? Esto sigue siendo 8,67. ¿Claro? Bien.
Pregunta 44. Redondee la cantidad a dos cifras significativas. La cantidad es 0,012569. Bien. No quiero que me digan inciso A, inciso B, inciso C, no quiero, no me sirve. ¿Cómo llegan al resultado? Dígame qué secuencia sigue. Hago esto, después esto, y después esto, y el resultado es tal. ¿Qué hago primero? Vamos, jóvenes. ¿Quién quiere ser universitario? No estoy 100% seguro, pero creo que es el inciso B porque estamos redondeándolo, obviando los anteriores tres números, que es 569, y cuando el 5, como referencia para tener que redondearlo al 0,2, que se aumentaría un 1, que sería 0,13. Y solo se tomaría en cuenta el 13, que el 0,0 no serían cifras significativas. Sería No sé. a ver, A ver, 1, los voy a ayudar. Lo primero que debo hacer es del valor original, voy a colocarlo con azul, del valor original necesito identificar cuáles son las dos cifras significativas. sería el 12, 1 y 2, El las 1 dos y el cifras 2. significativas. Sí, correcto. El 1 y el 2 son las únicas dos cifras significativas, porque los ceros a la izquierda no cuentan. No cuentan como cifras significativas. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a hacerlo más grande. 0,012, 5, 6 y 9. Yo ya identifico que acá van a estar mis dos cifras significativas. Lo cual quiere decir, ¿el 5 en qué se va a convertir? En una suma. En la cifra que se va a omitir. ¿De acuerdo? Ahí se le tendrá que aumentar un dígito al 2. Ahí lo que se aplica es la segunda regla de redondeo que me dice, si la cifra que se omite es mayor a 5, no, perdón, sería la tercera. No es la misma, la número 4. Si la cifra que se omite es 5, seguido de cualquier dígito diferente de 0, se aumenta una unidad al dígito precedente. ¿De acuerdo? Es el mismo caso de acá. ¿Sí? El número 5 está seguido de dígitos distintos de 0. En ese caso, el precedente incrementa su valor un dígito. Esto se va a transformar en 0,013. Este valor tiene
dos cifras significativas. ¿De acuerdo? Sí, se entendió. Bien. Bien, ese para ustedes, jóvenes. Está sencillito. Redondee la siguiente cantidad a tres cifras significativas. Sería 4,85. Porque el número 2 es menor a 5 y el precedente no se aumenta nada. ¿Todos están de acuerdo con su compañero? Sí. Sí. Necesito redondear esta cantidad a tres cifras significativas. 1, 2, 3. Aquí va a estar el corte. El número que voy a omitir es 2. 2 es menor a 5. Como 2 es menor a 5, ¿sí? Dice que si el número que se omite es menor a 5, el dígito precedente queda intacto. ¿De acuerdo? Y se la voy a colocar para que no se olviden. Si la cifra que se omite es menor a 5, se deja el dígito precedente intacto. ¿Perdón? Entonces, yo lo veo. 2 menor que 5. En ese caso, el número redondeado es de 4,85. Bien. A ver, denme un minuto. Les voy a buscar. Para que vean que soy buena gente. Les voy a pasar el banco de preguntas que yo elaboré para el semestre anterior. Quiere decir que ese banco de preguntas va a
estar incluido. Va a ser va a ser 10 de las 500 preguntas que les puede tocar en su examen. ¿Quieren el documento o no lo quieren? Sí, está bien. Bien, se los voy a ir presentando. ¿Todos pueden verlo? Bien. Ahora, este banco de preguntas contiene 10 preguntas por cada unidad del examen. Oh, perdón, de la materia. ¿De acuerdo? Las primeras 10 son de introducción. ¿Sí? Las otras 10 son de metrología. Hay termodinámica, vectores, hay de todo. ¿De acuerdo? Obviamente no lo van a ver. O sea, a medida que avancemos, ¿sí? Vamos a ir mirando todas estas preguntas. Seguro que hay algunas que no vamos a poder resolver hoy. ¿De acuerdo? No quiere decir que no las vayamos a ver. ¿De acuerdo? Este banco de preguntas se lo voy a colocar igual en el Drive. ¿De acuerdo? Y para su suerte, ya está resuelto. ¿Cuál es la finalidad de esto? Que ustedes en su casa vuelvan a repasar, ¿sí? Y a aplicar todo lo que hemos visto. ¿De acuerdo? Olvídense del resultado. Hagan el ejercicio, tal como yo se los he explicado. Primero hago esto, después hago esto, y este es mi resultado. Vengo y me fijo en las opciones y tiene que caer en una de esas. ¿De acuerdo? No memoricen las respuestas, porque se van a confiar. Acuérdense de que este CUP creo que es el cuarto año. Y acuérdense de que antes de este CUP o de esta modalidad de CUP había un PCA que ya tenía un banco de preguntas. ¿De acuerdo? Así que cada semestre ese banco de preguntas va a crecer. Como cada año crece, tienen menos probabilidades de que exactamente esta pregunta de acá les aparezca a uno de ustedes. Es muy difícil. Como sacarse la lotería. Por lo tanto, no les sirve memorizar la pregunta. ¿De acuerdo? Pero si ustedes aprenden el mecanismo de cómo llegar al resultado,
No importa el número que tengan al frente, lo van a saber resolver. ¿De acuerdo? Estudien las reglas de redondeo. Si es 5 hago esto. Si no es 5 hago esto. Si es mayor hago esto. Si es menor hago esto. Pero así, seguro. Y vamos mirando a ver qué más tiene. Tiene teoría. Fíjense acá. Tiene este ejemplo. Tiene metrología. Tiene análisis dimensional. ¿De acuerdo? Bien. ¿Dudas hasta acá, jóvenes? Para pasar a la siguiente unidad. ¿El enlace al Drive va a estar en la plataforma o el grupo? Sí. El enlace al Drive, de hecho, ya se los he pasado. Ahorita les voy a mostrar dónde está. Les entran al CUP, todos 2023, materia de física, grupo M002, y se vienen al primer acceso, foros. ¿De acuerdo? En foros tienen el único tema, ¿sí? Que ya los cargué en la primera clase, ¿sí? El lunes 19, y ahí tienen la ruta de acceso al Drive. ¿De acuerdo? El documento se llama Preguntas CUP 1-2023. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Entonces acá simplemente con un clic directamente ustedes ingresan. Pueden bajar el archivo. Lo que no pueden es editarlo. Eso sí es lo único. En línea no lo pueden editar. ¿De acuerdo? Así que si hay algún malintencionado que quiera ir y cambiarle la respuesta, no puede. O por lo menos no va a poder, claro, editarlo, el original no va a poder. Por si acaso uno no sabe, ¿no? Bien, si todo está claro, jóvenes, estamos en condiciones de pasar a la siguiente.
¿Todos pueden ver la unidad? Unidad 3. Sí, se ve. Ok, gracias. Bueno, la unidad 3 consiste en termología. Básicamente aquí lo que vamos a ver es a qué denominamos temperatura, qué denominamos calor, ¿sí? Cómo lo medimos, ¿sí? Qué escalas usamos, cómo convertimos los valores entre las diferentes escalas. Vamos a ver dilatación. Hay 3 tipos de dilatación: lineal, superficial y volumétrica. Vamos a ver la ecuación que la gobierna. Vamos a hacer ejemplos. Vamos a mencionar solamente dilatación de los gases, porque esta es básicamente, esta es una unidad aparte, hablar de dilatación de gases, ¿de acuerdo? Pero, para los que se acuerden, ahí está la formulita, ¿sí? Esto es para gases ideales. PV igual a RT. Y para gases reales se aumenta el factor N. P igual a NRT. ¿De acuerdo? Esa es la ley de los gases. Vamos a hablar de calor, las unidades, que es una caloría, que es kilocaloría y que es un BTU. Cómo se lo mide y igual, como estas son las escalas, como son sus factores de conversión, capacidad de calor, calor específico. Vamos a hacer algunos ejemplitos pequeños, ¿sí? Pero, ¿qué más tenemos acá? Ah, en los cambios de fase, los estados de la materia. Donde nos vamos a centrar va a ser hablar de escalas, ¿sí? Sobre todo transformar las escalas, ¿sí? Entonces primero deben conocer muy bien la equivalencia entre las escalas. Y nuevamente, como no van a tener calculadora, van a hacer operaciones matemáticas sencillas, ¿sí? Y van a hacer operaciones en números enteros. ¿De acuerdo? No van a tener 1,5 dividido entre 0,7 o 0,25 más 2,3. O sea, no van a tener eso, ni siquiera con un decimal. ¿De acuerdo? Es 2 más 3 o 5 menos 2. ¿De acuerdo? ¿Por qué no van a usar calculadora en su examen? Entonces, las operaciones van a ser sencillas. Bien, eso como preámbulo. Vamos a empezar con las definiciones, que es temperatura y calor. Dice, temperatura y calor. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a tener una sensación térmica de diferenciar entre caliente, templado, frío y hielo. Esta sensación térmica varía de persona a persona, ¿sí? Estamos hablando de sensaciones, ¿de acuerdo? El cuerpo humano no es un termómetro.
entre dos personas no pueden sentir la misma cantidad de calor o la misma temperatura. Para unas personas puede hacer frío, para otras personas puede sentir que está fresco, o hay muchas personas que vuelca o ventea un poquito y saca las chompas del ano. ¿De acuerdo? Sienten menos temperatura. Eso es cuestión de percepción. El único elemento que nosotros tenemos, ¿sí? Para medir temperatura son los termómetros. Pueden ser analógicos o digitales. Ahorita lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, podemos diferenciar cuando hay cuerpos calientes y cuando hay cuerpos fríos. Generalmente un cuerpo caliente, ¿sí? Sus partículas están con mayor movimiento. Y los cuerpos fríos, sus partículas están estables o casi estáticas. ¿Cuál es el mejor ejemplo? El agua. ¿Alguien ha visto hervir el agua? Sí, Tienen la sensación de que burbujea, ¿no es cierto? De que se está moviendo, de que hay un movimiento y nadie lo está provocando. O sea, mecánicamente nadie está agitando el agua, ¿sí? Pero las moléculas del agua, al recibir calor, ¿sí? Se colocan en movimiento. Cuando las moléculas de agua son expuestas a temperaturas bajas, de 0 o inferiores a 0, ¿sí? Las moléculas están, o las partículas están estables. Da esa sensación. Para nosotros, comúnmente le decimos el agua está congelada y es un cubo de hielo. ¿Sí? Las partículas están casi sin movimiento. No quiero decir que no tienen movimiento, pero están casi sin movimiento. Su movimiento es mínimo. ¿De acuerdo? Es el mejor ejemplo que les puedo dar. Por lo tanto, podemos definir que la temperatura es una grandeza física que mide el estado de agitación de las partículas de un cuerpo. El cambio de calor es una energía térmica comparada entre dos cuerpos o dos sistemas, la cual nos da temperatura diferente de estos cuerpos. Bien, acá empezamos ya a ver que el cambio de calor es una energía térmica, ¿de acuerdo? Al ser energía, esta se transforma, ¿de acuerdo? Hay partículas que van a ganar calor y hay partículas que van a perder calor, ¿de acuerdo? Volvamos al ejemplo del agua. Para que el agua pase de una temperatura ambiente a una temperatura de ebullición, le debo agregar calor, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿el agua gana calor o pierde calor al entrar en ebullición? ¿Cómo era su pregunta? Tengo agua a temperatura ambiente, la acabo de sacar del grifo.
¿sí? Le agrego una fuente de calor, una flama, cualquier cosa. La pongo al sol, ¿sí? Le agrego calor. ¿Sí? La pregunta es, ¿el agua absorbe calor o pierde calor? Absorbe el calor. Absorbe calor, bien. Vamos al otro extremo. Tengo un cubo de hielo, ¿de acuerdo? Tengo un cubo de hielo. Lo expongo a una fuente de calor, ¿sí? Lo pongo a la llama, lo pongo en una olla, lo tiro al sol. La pregunta es, ¿el cubo de hielo expuesto a esa fuente de calor, gana o pierde calor? Pierde calor. Gana calor. Gana calor. Bien. Se nos acabó el cubo y nos pasamos. Bien, jóvenes. Pueden ver la unidad, vayan empapándose, por favor, hagan un repasito para que no arranquemos tan de cero, ¿de acuerdo? La mayoría ya lo ha visto. Utilicen las herramientas que tienen, ¿sí? Y seguimos hablando de termología mañana, ¿de acuerdo? Bien. Se cuidan, jóvenes. Seguimos mañana. Hasta luego, jóvenes. Pórtense bien. Hasta luego. Hasta luego.